Nosotros permanecíamos cerca de 1000 personas dentro de la universidad. Comenzamos el día 11, en que, como expresión de apoyo al gobierno del doctor Allende, como actitud en contra del golpe que estaba en ejecutoria el día 11, nos tomamos la universidad. La federación evidentemente fue el corazón desde donde se organizó la toma del día 11, el día del golpe. Desde acá, se cubrieron asambleas en las distintas escuelas del campus, que es muy amplio, y instamos a los estudiantes a que permaneciéramos acá como una expresión de apoyo al gobierno popular. Desde acá vimos cómo los aviones también ejecutaban sus maniobras cuando bombardearon la Moneda. Nosotros no quedamos rodeados de inmediato, solamente habían algunas incursiones de algunas fuerzas militares, pero que pasaban por acá, pero no se estacionaban. Como a las 4 de la tarde, nosotros ya estábamos claros de que no se había generado foco de resistencia a lo que era el golpe de los militares. Pero no estábamos en posibilidad de que los estudiantes salieran a sus casas, porque si bien es cierto no estábamos rodeados, habían tiroteos por distintos lugares, sabíamos lo que estaba aconteciendo y por lo tanto no representaba ninguna posibilidad real de que los estudiantes llegaran a sus casas. Era muy peligroso. Cerca de las 6 de la tarde llegan corriendo estudiantes acá diciendo que hay una patrulla militar que quiere hablar con el líder de los estudiantes. Los militares estaban allá, pero dicen, no, solamente queremos conversar con el líder. Las opiniones eran divididas porque me decían, no, te van a matar, no vayas solo, vamos todos o ninguno. Y al final, cruzo solo y me voy a conversar con ellos allá. Y parlamento con ellos. Eran oficiales de ejército, pero había también un oficial de carabineros. En ese punto es que nosotros parlamentamos allí. Entonces se planteó que lo que me planteó el oficial que estaba a cargo es que él tenía la orden de tener desalojado esto antes de las 12 del día siguiente y que él lo iba a cumplir. Yo le dije, estamos en disposición de salir, no tenemos problema. Entonces dice, ¿incluso ahora? Sí, le digo, incluso ahora podemos salir. Él consultó si habían buses, le dijeron que sí, pero ya estábamos a punto de que comenzara el toque de queda a las 6 de la tarde. Es ahí donde se comprometió a que el día siguiente iba a venir con buses para llevar a estudiantes a puntos neurálgicos para que fueran a sus casas. Ese fue su compromiso. Y al mismo tiempo nos planteó que ya no podíamos circular entre lo que era la Casa Central y la Escuela de Arte, que también quedaba. En definitiva, después de esa conversación, empezamos sí a ser rodeados, empezaron a tomar posiciones en todo el alrededor fuerzas militares. Y así fue que en la madrugada del día 12 empezamos a ser atacados desde ese frontis, con fusilería, donde repasan con fusilería todo esto y utilizan dos cañones. Y allí pidieron en un momento determinado conversar, o sea, que se identificara el líder de los estudiantes que había conversado el día anterior con ellos. Yo me identifiqué, me separaron y de inmediato empezaron a golpearme y a decirme tonteras, digamos, culatazos y patadas. Después de eso aparece un oficial de mayor rango, pregunta que por qué, quién era ese al que estaban pegándole. Entonces le dicen, este es el líder de los estudiantes. Entonces le dicen, este es el líder de los estudiantes, déjenmelo a mí. Y pide un tirador escogido y me conduce al patio de las Rosas, que está en la parte de atrás. Y ahí me ubican en una muralla y es donde también me preguntan por las armas, por el entrenamiento militar que tenían los estudiantes. Y como yo respondí que no teníamos armas ni teníamos entrenamiento militar,
dispararon, digamos, en 2 oportunidades al costado de mi cuerpo. Cuando eso termina, él me preguntó si no tenía miedo a morir. Yo le dije, yo quiero vivir, pero no tenemos armas ni tenemos entrenamiento militar. En ese minuto llega un grupo de soldados donde él, diciéndole que estaban siendo atacados ellos desde la escuela de arte. Y él sale corriendo hacia ese gran jardín que hay allá, a ese gran prado, donde estaban instalados efectivamente un par de cañones. Yo quedo en la muralla, allá atrás, solo, y me doy cuenta de que van a iniciar el ataque a la escuela de artes, y salgo corriendo donde se encontraba ese oficial, distribuyendo mejor los cañones. Y le digo que allá estaba lleno de estudiantes, había muchachas, muchachos, y que si empezaban a disparar les iban a matar. Al principio no me hizo ningún caso. Yo le insistí, y de pronto me dice, y si no tienen armas, ¿por qué no salen? Y yo le digo, ¿cómo van a salir si les están disparando? Tienen miedo porque les van a matar, es lógico. Entonces le digo, dejen de disparar, déjenme que yo vaya allá para hablarles y que puedan salir, pero no disparen. Y él dice, de acuerdo, vamos a hacerlo así, pero ahora sí te estás jugando la vida. Me identifiqué, grité quién era y empezaron a salir los estudiantes y funcionarios de la universidad que ahí estaban. Después de eso empezaron a revisar a los estudiantes cuando, pasaría un par de horas en que tienen que haber estado buscando lo más probable armas, las supuestas armas. Él llegó con rodados soldados, me hizo poner de pie y le dijo a sus soldados que tenían que aprender de mi valentía, que aunque yo era su contrario, éramos contrarios, él tenía que reconocer que mi actitud había sido una actitud muy valiente y que yo había salvado la vida de los estudiantes que estaban allí y que los soldados tenían que aprender de ese ejemplo y que me trataran bien. Durante el día 12 empezamos a ser trasladados aquí a este estadio. Nosotros éramos cerca de 1000, a este estadio llegaríamos, no sé, unos 600 personas de la universidad. Yo llegué en el último de los buses con que nos trajeron acá, yo llegué en ese bus. Por ende, cuando yo ingreso a este estadio ya en la noche del día 12, parte importante de sus galerías ya se encontraban ocupadas. Y yo diría, el número mayor de personas que se encontraban acá eran estudiantes de la Universidad Técnica del Estado. Y cuando ingreso acá, me identifican que yo era el dirigente de los estudiantes de la universidad. Me separaron, me ubicaron en esa misma galería de allá, donde se encontraban lo que ellos denominaron la cloaca latinoamericana. Después, al rato, llega un boina negra a buscarme y ahí mismo, cuando yo llegaba a su lado, me recibe con un golpe y me dice, vienes muy risueño. Y es curioso porque, fíjate, no hubo solo una oportunidad, sino más de una, en la cual me pegaron porque según ellos yo me reía, andaba risueño. Era imposible andar risueño en una situación como la que estábamos viviendo. Yo ya había sido golpeado y muy duro en la universidad. Había pasado por simulacro de fusilamiento donde me habían disparado. Entonces, era imposible que uno se riese, pero creo que a esa altura, cuando era joven, mi tendencia, o no sé, mi rostro expresaba como que me sonreía. Y voy llegando donde él y vienes muy risueño, tal por cual, y me golpea. Y me llevaron después al foyer, que era por donde uno ingresaba, y ahí ese mismo boina negra, junto con otros soldados, me estuvieron golpeando y me estuvieron haciendo desgaste físico.
que, que ir saltando, que caminando en cuclillas. Si caía, me levantaban a culatazos y a patadas, pero como de pronto no caía, me empujaban y me volvían a parar de esa manera. Después yo ya no regresé ahí a la cloaca latinoamericana, me pasaron a una especie de tribunal que funcionaba, donde habían oficiales de distintas ramas. Ahí en el interior no me golpearon, pero me hicieron quitar la chaqueta y poner los brazos en cruz. Y ahí me interrogaron de esa manera. Y el interrogatorio, evidente, primero, quién tú eras, qué responsabilidades tenías. Y en el caso nuestro de la universidad, de inmediato se iban al asunto de dónde estaban las armas que nosotros teníamos. Ellos sabían que no habíamos combatido, ellos lo sabían, no combatimos. Pero que dónde estaban esas armas, que quiénes eran los estudiantes y las personas de la universidad que tenían entrenamiento militar, que dónde nos habían entrenado, etcétera, etcétera. Como evidentemente mis respuestas eran negativas, me ofrecieron colaborar, me dijeron no, colabora y te damos la posibilidad de seguir vivo, porque la alternativa tuya es colabora, te dejamos vivo, caso contrario te vamos a fusilar. Y evidentemente, ¿qué colaboración iba a dar? No dije lo que ellos querían y me enviaron entonces con orden de fusilamiento y me ubicaron en la galería allá arriba, en esa de allá. Ahí ya habían otros, habían 3 jóvenes. Había un muchacho, nunca intercambiamos palabras entre los que estábamos allí, entre los condenados a muerte. Pero los soldados, a través de los soldados que estaban cuidándonos, supe que uno era argentino, a él lo tenían solo en camisa, sin zapatos, y estaba rapado. Y habían otros 2 muchachos, una muchacha y un muchacho que me dijeron eran uruguayos. Yo fui el cuarto que llegué a ese lugar. Ahí en ese lugar no nos subían absolutamente ningún alimento. Aquí abajo, al resto de los prisioneros, a algunos, me figuro, les alcanzaban a dar en la mañana algo de café, un medio pan les darían. En la tarde también les daban algo. A nosotros allá no nos daban absolutamente nada, absolutamente nada. Acá, mientras estuve en el estadio, yo no tuve contacto con ningún compañero de la universidad, porque ellos estaban aquí abajo, yo estaba separado. Y te quiero señalar que en medio de todo una situación de mucho, yo lo describo de que acá se respiraba el miedo, había un olor especial y yo digo, ese tiene que haber sido el olor al miedo. Y dentro de eso digo, también confundido con mi propio miedo. Era situación muy, muy terrible, muy tensa. Oficiales que estaban ubicados ahí en ese lugar con ametralladoras, nos decían las características que tenían esas ametralladoras y que le diéramos, por favor, la oportunidad de utilizarlas. Por favor, denme la posibilidad de poder utilizar mis ametralladoras en contra de nosotros. Una de ellas era la Sierra de Hitler, una ametralladora que nos dijeron es capaz de atravesar 8 cuerpos en línea, capaz de hasta botar un árbol. Y decían, denme la oportunidad de utilizarla. Era una situación de mucha tensión, de mucha tensión. Creo que fue en la segunda noche ya en que posibilitaron que las personas que estaban acá en estos lugares pudieran ir al estadio a dormir, no solamente de esta forma. Y eso significó de que hubiese más movimiento y hubiese más intercambio también entre ellos. Porque acá cuando se quería ir al baño, por ejemplo, los primeros días, había que levantar la mano.
Y ahí llegaba un soldado al lado de la persona que quería ir al baño y lo conducía al baño, ¿ya? Y esto lo he contado porque después a mí me tocó estar en la cárcel en Chile, como después del Estadio Nacional, de Estadio Chile, Estadio Nacional, cárcel pública. Ahí estuve 2 años y me tocó compartir en la celda con un dirigente sindical campesino. Y era un hombre grande, fortacho, muy macanudo. Y dice, en el Estadio Chile, en este lugar, dice, yo era tanto el miedo que sentía que un día me oriné. ¿Y cómo? ¿Y te orinaste? ¿Y por qué? Porque al muy poquito tiempo que tú ya estás prisionero, sabes que mientras andes en el grupo, la situación es mala, pero la situación es impredecible cuando tú estás separado, cuando tú te destacas. Entonces dice, no quise levantar mi brazo por temor a que, no sé, alguien me conociese por no destacarme, por seguir ahí en mi grupo. Y dice que él se orinó. Y te estoy hablando de, esto te habla de que acá los que pasaron por este estadio, aunque no hubiesen recibido ni siquiera un golpe, nada, todos estuvieron bajo una situación de máxima tensión, en donde no sabían si iban a estar vivos en un futuro cercano, y una situación de terror, y nos condujeron a ese terror, y lo lograron. En fin, eran situaciones extraordinariamente difíciles, tensas, duras, crueles. Y después nunca más salí de ahí, salvo cuando ya nos vamos del estadio. Cuando ya nos vamos del estadio, ahí fueron llamando, y de los 4 que estábamos condenados a muerte, en ese minuto solamente estaba yo. Al primero que salió de ahí y que le fusilaron fue el argentino, pero no sé si era argentino, pero era un muchacho terriblemente estoico, estaba con mucho frío, y qué lástima que no pudimos, que yo no pude saber quiénes eran ellos. Y al final, bueno, yo quedé. En ese momento entonces me traen acá y me dejan en esta muralla, me dejan así. Y ahí me empiezan a revisar los bolsillos. Y ahí es raro, el ser humano es raro, porque yo allá en la universidad, durante el día 12, a mí me trajeron en la noche para acá, yo pude deshacerme de lo que quería, porque estuve solo, sin la vigilancia de militares, pude haber votado cualquier cosa. Y yo tenía un anillo de Vietnam. Eran unos anillos que los vietnamitas preparaban con los materiales de los aviones que derribaban, ¿ya? Entonces eran hechos como una especie de aluminio, de un duraluminio, ¿ya? Y decía Vietnam. Y yo no quise botar el anillo, porque yo dije, ¿cómo voy a botar un anillo de Vietnam? Yo me había formado, digamos, en todo lo que era la lucha en contra de la guerra de Vietnam, etc. Eran mis raíces formativas, y por lo tanto me parecía que era un sacrilegio si yo botaba ese anillo. Y por lo tanto lo guardé en un bolsillo. Y cuando el Boina Negra me revisa, obviamente aparece el anillo, y llega y ¡pum! Me manda
una patada, me dice, Vietnam, conche tu madre, Chile es lo que tienes que tener, Chile es lo que tienes que tener. Y ahí caí con la patada que me dio en el estómago y caigo acá. Chile es lo que tienes que tener. ¿Quiénes son los que te entrenaron? Vietnamitas, los vietnamitas te entrenaron. ¿Quiénes te entrenaron? ¿Dónde recibían la formación militar? Estupideces de ellos, ¿ya? Y bueno, ahí me gané una fractura que ahí todavía la siento, digamos, lo que fue ese golpe de ese soldado. Y después me pasaron acá. Cuando el día fue el día sábado, cuando se hace éramos los ya, empezaron a evacuar el estadio el día sábado, o el día viernes empezaron, no sé cuándo habrán empezado, pero el día sábado terminó la evacuación de este estadio. Y cuando ya no quedaba nadie en el estadio, a nosotros nos llaman y quedaba formada acá la última línea de los prisioneros, en este lugar. Nos formaban aquí, en esta muralla, Ya no habían más personas y pasó un oficial, que era el comandante Manrique, y él pasa mirando toda la línea que estaba formada y va sacando. Y él saca de ahí a Danilo Bartunín, médico personal de Allende, después saca a Víctor y pasa por donde yo estoy y detrás mío estaba Litré Quiroga y también lo sacaron. Yo a él no lo vi. Es decir, ahí nosotros mirábamos al frente, yo vi cuando salieron esas otras dos personas, pero por testimonios supe que de ahí también, de la parte de atrás, habían sacado a Litré Quiroga, yo no sabía quién era, y era la persona que estaba también con camisa en el lugar de los condenados. Y de ahí nosotros salimos de este lugar donde tenían un micrófono y en donde entregaban las instrucciones a los prisioneros. Y a Víctor y a Litré también, desde acá, después de esa fila, les condujeron abajo a la muerte. Ahora lo sabemos y sabemos cómo le mataron. A Víctor le mataron en tortura. Le mataron en tortura. Y quienes pasamos por lo que es tortura, o a lo menos yo lo que señalo es que en definitiva tú en la tortura mueres muchas veces. Es decir, en el proceso de la tortura al final si te matan en ese momento, es un descanso fantástico. Es bien, puede parecer muy estúpido lo que te digo, pero la tortura es peor que la muerte. Y en un momento determinado, que te maten, digamos, es la posibilidad del descanso que no te lo dan, que te siguen. Yo ese proceso con tortura de ese tipo, yo no lo viví aquí en este estadio. Yo lo viví en el Estadio Nacional. Lo de acá fue terrible, pero lo del Nacional, para mí, insufrible. Eso es lo de este estadio, un estadio que habla de mucho horror, pero también hay otros aspectos que normalmente no se destacan, y son los aspectos de los valores de las personas, la solidaridad que en un momento determinado se expresa. En mi propio caso, los muchachos de la universidad veían que yo no recibía ningún tipo de alimento. Y en un momento dado, no sé exactamente qué día, uno de ellos, desde abajo donde yo estaba, me lanzó un trozo de pan. Era como un cuarto de pan. Y me lo lanza. Y yo lo tomo.
ese muchacho, y me comía ese trozo de pan. El haber hecho eso en este cuadro era arriesgar la vida. Es decir, Flauta por su compañero, por su amigo, por su dirigente, fue capaz de arriesgar la vida y tirarme ese trozo de pan. Fantástico, fantástico. Después, el último, puede haber sido el viernes en la noche o el sábado, después del almuerzo puede haber sido. Llega un soldado acompañado de un muchacho de la universidad que subieron por esa escala y llegan allá donde yo estaba y llega con un pocillo y me dice, me dan ese plato de comida. Y yo le digo, yo estaba esperando que me fusilaran. Para mí realmente el comer o no comer no era lo sustantivo. No era lo importante para mí eso. Pero él llega con eso. Entonces le digo, no, le digo esto, cómelo tú. Es tu comida, tú la requieres. Y me dice, no, la juntamos, es tuya, me dice, la juntamos contribuyendo con una cucharada distintas personas de la universidad, estudiantes. Y yo digo, entonces fueron más o menos 10 o 12 los que contribuyeron con eso, porque yo lo que hice fue dar una cucharada a cada uno de los que nos encontrábamos ahí en ese lugar. Así es que de eso yo también tuve mi cucharada, digamos. Ahí la importancia, fue un muchacho estudiante, pero iba acompañado de un soldado, eso le daba seguridad. ¿Y esto por qué? Porque eran de los soldados que nos habían sacado de la universidad y que fueron también los que me estuvieron cuidando arriba. Y a mí me llevaban al baño y me decían, no, a ti no te pueden fusilar después de lo que hiciste en la universidad. ¿Ya? No, tú salvaste a los estudiantes, a ti no te van a fusilar, no, y disculpa que no te podemos traer comida, pero está prohibido darles comida a ustedes. En cambio me convidaban cigarrillos, ¿ya? Y conversaban. Y a uno de esos soldados, porque curiosamente el anillo de Vietnam, el boina negra, me lo regresó. Yo lo seguía teniendo. Y entonces lo que hice a uno de esos soldados de los que mostraba simpatía, digamos, por mi situación, le regalé el anillo de Vietnam explicándole lo que significaba. Así que la cárcel, nada, un paraíso, fantástico, fantástico la cárcel. Muchas personas fueron torturadas ahí en el Estadio Nacional. Ahí muchas, con distintas intensidades, porque eran tantos los prisioneros que en el velódromo iban pasando por grupos, es decir, llevaban, qué sé yo, 100 personas y las 100 las tenían que interrogar, entonces no tenían tiempo para dedicarse mucho. Iban haciendo las clasificaciones, quién era importante, quién no era importante, qué sé yo. Entonces, y habían otros que les tocó más duro, que ya no fue unas patadas y unos puñetazos y amenazas, sino que fue tratamiento en que te llevan al infierno, te llevan al infierno. Entonces hay distintos grados, pero para cada persona es lo peor, es lo peor. Pero cuando son muchas las horas, cuando no hay descanso, cuando realmente el ideal es que, oye, péguenme el tiro, pero tú sabes que no le puedes decir eso. O sea, si tú le dices, por favor, mátenme, tú sabes qué es lo peor que puedes hacer. O sea, no lo puedes decir. Tienes que seguir como manifestando, oh no, me da miedo morir. Pero es al revés. O sea, ahí lo que quisiese es que, oye, vamos, acaben de una vez, o sea, terminen con esto. Pero como te digo, no puedes mostrar, no puedes decir esto es lo que deseo, porque saben que entonces te tienen cerca del punto del quiebre y lo que están buscando es eso. Al final, en mi caso, después de todo un día, ¿cuántas horas fueron? No sé. Pero era la noche cuando me llevaron
donde me dejaron botado, digamos, allá en un aislamiento en el Nacional, yo me negué a firmar una declaración que pusieron frente a mí porque decía estupideces, que teníamos armas, que entrenamiento militar. O sea, sabía que con eso, si lo firmaba, aunque eran mentiras que ellos mismos habían inventado ahí, digamos, podía significar mucho dolor y sufrir con nuestros compañeros o los otros estudiantes. Así es que les dije, no la firmaba. Y lo que significó de que dijeron, bien, vuelve, no te preocupes que ya nos vas a pedir de rodillas que firmar cualquier papel y con lo que queramos decir, digamos. Pero no. Y eso realmente para mí constituye un orgullo, porque fui capaz de aguantarlo, Pero, pero sé que si hubiese sido otras las circunstancias o lo que ocurrió con otras personas, con otros compañeros, no puedo mostrar incomprensiones, Es decir, no puedo ser drástico en mi juicio frente a otras personas. Sé que ya no se habla de tú no estás en tu normalidad. ¿Qué haces, por ejemplo, si tú puedes aguantarlo todo, pero de pronto te llevan a tu señora, te llevan a tu hijo y empiezan a torturarles a ellos? Y a ti ya dejan de torturar. En el Nacional, compa, me llevan al estadio, me llevan al velódromo. Después que salgo del aislamiento, me tuvieron botado en un lugar, no en un camarín, sino que botado en la tierra donde hace un ángulo. Ahí estuve botado. Estuve botado no sé cuántos días porque estaba esperando que me volvieran a llamar para continuar el interrogatorio por el hecho de que yo me negué a firmar. Y en un momento determinado levantan el aislamiento y salgo a las galerías del estadio y me llaman al disco negro, de inmediato. En el velódromo me hacen entrar a la parte donde torturaban, a la parte de los caracoles. Me hacen entrar sin la frazada, me hacen entrar a vista abierta. Lo cual yo dije, bien, acá me matan, porque los torturadores no permitían que tú los miraras. Y yo entro a vista abierta a la zona donde están los torturadores. Es decir, al área. Los caracoles había que entrar, pero ahí afuera. Y empieza a interrogarme una persona a vista así, en una mesita, con una máquina de escribir. Y me dice que me estaba llamando al interrogatorio durante muchos días y que yo estaba escondido mientras los muchachos de la universidad acá los golpeaban. Y bueno, estábamos al lado de un caracol, salían los gritos. Y entonces me empieza a increpar. Y tú, que eres el responsable, estabas escondido. Y tus estudiantes, tus compañeros sufriendo acá. Y había un soldado acá, estaba él, la mesa, y yo me paro y bajo mis pantalones y mi slip y le muestro mis genitales. Y le digo, no estaba escondido y sé lo que es esto. Porque yo estaba todo latigado con los latigazos. Entonces tenía herida en mi pene, en testículos. No teníamos la posibilidad de baño, así que estaba la sangre ahí mismo. Le digo, sé lo que es esto. Y me dice, no le pedí que me mostrara. Usted dice que yo estaba escondido. Y me dice, ¿quién hizo eso? Bueno, el ejército. Y al final para el interrogatorio, después regresa y me dice, muy bien, yo no te voy a tocar, pero mientras no digan lo que a mí me importa, los que están adentro en el caracol donde habían estudiantes, porque yo sabía que habían estudiantes porque les había visto, me dice, no vamos a dejar de golpear a los que están allá adentro mientras tú no me digas lo que a mí me interesa. Entonces yo sentía los gritos, sentía llanto. Son crueles, saben cómo de antes buscar destruirte. Y a eso
¿Cómo aguantar? Porque en definitiva, también si llegan a quebrarte, después te van a sacar, pero te van a estrujar hasta que más ya no puedan, hasta que más ya no puedan, hasta que más ya no puedan. O te desechan o te matan en esas circunstancias, digamos. Es decir, son cosas tan espantosas, tan fuera de lo normal, que tú no puedes decir, oh, es muy doloroso. Es que ya son dolores que van más allá de lo que es. De pronto estás colocando el clavo y te pegaste el martillazo en el dedo. Oh, y el dedo te queda así de rojo, qué sé yo, y tú le pones agua, le pones hielo, y dices, qué espantoso, qué dolor. Esto otro es distinto. Es cuando no tienes ni una posibilidad de hacer nada. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y es 1 hora, y son 2 horas, y son 5 horas, y son 6 horas. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y tú crees que de pronto va a estallar y no estalla. Y de pronto tú dices, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo aguanto? El cuerpo aguanta de una manera extraordinaria. Desgraciadamente. De pronto no debía aguantar tanto. De pronto uno debía tener la posibilidad de, ya, me desconecto, algo ocurre, pero no te desconecta. Y ellos son especialistas en tenerte en ese filo. Entonces, bueno, es imposible no quedar medio loco. Es imposible que no ocurra algo con tu con tu emocionalidad. Yo lo que digo, en mi caso, por ejemplo, sé que algo me fracturaron desde ese punto de vista, ¿no? Y que de pronto se te expresa. Y por eso, claro, cuando me decía, oye, venir al estadio, es fantástico que esté recuperado como monumento nacional. Pero a mí venir a esto, en general, flauta, no puedo dejar de hacerlo. Si tú me dices, tengo que hacer una entrevista, yo voy a venir. Pero, por suerte, estuve muy ocupado en la feria allá en el norte, porque, o si no, me habría tenido varios días antes dándole y viviendo o estando en una dimensión que no me interesa estar. Yo necesito tomar determinada distancia porque tengo que seguir haciendo, porque tengo que mostrarles además de que no me hicieron tira. Me dañaron, sí, pero yo sigo viviendo. Y si sigo viviendo y si sigo haciendo, significa de que lo sigo derrotando, porque lo considero así.